en la materia. Vamos a iniciar nuestro foro de análisis y propuesta con la exposición de la doctora Karen Longarich, docente investigadora de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Como es natural, vamos a dar a conocer en primer lugar una breve hoja de vida de la doctora Karen Longarich, que es licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene especialidad en arbitraje internacional, Sociedad de Altos Estudios Jurídico-Empresariales Euroamericanos. Tiene el título de diplomático de ministro de primera, otorgada por la República de Bolivia en virtud de la Ley 1444. Magíster en Ciencias Jurídicas en la Universidad de La Habana. Doctora en Relaciones Económicas Internacionales, con especialidad en solución de controversias en la integración sudamericana en el Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Académica de número de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia. La doctora Karen Longarich es docente a nivel de maestría de diversas universidades del país, como la Universidad Gabriel René Moreno, la Universidad Andina Simón Bolívar, el posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés en el CIDES, la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca y naturalmente es también docente de pregrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad en las materias de Derecho de la Integración, Derecho Internacional Privado, Contratos Internacionales y Tratados, Derecho Internacional Público. Ella ha ocupado varios cargos, ha sido directora de la sede académica de La Paz de la Universidad Andina Simón Bolívar, directora ejecutiva del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, ha sido directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, directora general de Europa, directora general de Organismos Internacionales. Asimismo, ha participado en varias reuniones internacionales, también ha participado como disertante en foros nacionales e internacionales, ha escrito varios trabajos y los libros que tiene escrito la doctora Karen Longarich son Solución de controversias en la integración sudamericana y temas internacionales en la Constitución boliviana. Le vamos a solicitar, por favor, a nuestra estimada colega que haga uso de la palabra. Muy buenas noches a todas las personas que están aquí presentes en el Paraninfo Universitario. Quiero saludar y agradecer a la señora rectora por la amabilidad que ha tenido de invitarme a este importante foro que concita la presencia de importantes personalidades del escenario político, diplomático y de las relaciones internacionales del país. Saludar también al expresidente de la República, el doctor Carlos Mesa, al exministro de Relaciones Exteriores de la República, el doctor Javier Murillo, a nuestro vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés y a mi estimado colega Julio Alvarado. Y agradecerles a todos ustedes aquí por su presencia. Indudablemente el tema ha cobrado una importancia significativa, particularmente el día de hoy. El día de hoy en que en todos los canales del país y la prensa en general se ha referido al discurso de nuestro presidente sobre la posible demanda que presente Bolivia contra Chile ante los estrados judiciales internacionales. Precisamente me voy a referir a ese tema, pero voy a hacer una referencia estrictamente jurídica de la demanda jurisdiccional que está diseñando la Cancillería de la República y la Dirección Marítima creada recientemente por el gobierno del MAS. No voy a abordar aspectos políticos ni históricos
porque sería una herejía hacerlo frente a los expertos que se encuentran en este momento en la testera, que van a referir ese tema, así como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Es importante, antes de abordar, de analizar todos los aspectos jurídicos que tiene esta decisión adoptada por el gobierno del presidente Evo Morales, es importante reseñar algunos antecedentes que están referidos a todas las gestiones que diferentes gobiernos de turno y la diplomacia boliviana realizó en el contexto internacional, tanto a nivel bilateral como multilateral. En estos 133 años se han realizado esfuerzos denodados para lograr persuadir a Chile de llegar a una negociación que permita a Bolivia retornar a las costas del Pacífico. Se pueden mencionar hitos muy importantes, por ejemplo, en las negociaciones bilaterales tenemos hitos que han marcado la historia de la diplomacia boliviana, las gestiones que se hicieron en 1895, las gestiones que se realizaron en 1950, las de 1975 y las de 1987, fueron esfuerzos significativos que realizó la diplomacia boliviana, obviamente con la dirección de los gobiernos de turno. Negociaciones que no tuvieron ningún éxito. También podemos citar otras gestiones a nivel multilateral, como aquella gestión cuasi jurisdiccional que se realizó en los años 1920 y 1921 ante la Sociedad de las Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, también sin éxito alguno. Pero quizás las gestiones que resultan más familiares a nosotros y a ustedes, posteriormente, por supuesto, a los estudiantes, son las negociaciones que se realizaron en el marco de la Organización de Estados Americanos. Allí podemos encontrar también significativos logros obtenidos por la diplomacia boliviana. La resolución obtenida en 1979 en la asamblea que se realizó precisamente aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Y que logró consensuar una resolución favorable a Bolivia que instaba a las partes involucradas en el problema marítimo, es decir, a Chile y a Bolivia, ¿no? Y buscar los mecanismos más adecuados para dar solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia. Esa resolución, la 426 de 1979, es para nosotros un logro significativo que debemos conservarlo en toda la base jurídica que esa resolución ha logrado. Así también la resolución obtenida en 1983 durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, que es la única resolución que fue aprobada por Chile. Es decir, Chile tuvo que sumarse al consenso, ¿no?, en esa Asamblea General y votar apoyando dicha resolución, que en los mismos términos, que en similares términos a la resolución del 79, instaba a las partes a llegar a una solución a este problema que era de interés regional, que es de interés regional. Bien, esas negociaciones que he mencionado estuvieron en muchos casos acompañadas también por el interés de gobiernos de países amigos que se propusieron intermediar o mediar con Chile para que Chile pudiera favorecer una solución a este problema. Tenemos, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos, de Uruguay, de Colombia, que desplegaron verdaderos esfuerzos
para convencer a Chile de que la solución de este problema no solo beneficiaba a Bolivia, sino que también beneficiaba a Chile y beneficiaba a toda la región. Sin embargo, todas estas negociaciones, todo ese peregrinar que realizaron funcionarios de gobierno y la diplomacia boliviana en diversos escenarios multilaterales, en diversas cumbres internacionales de presidentes, conferencias de países no alineados, etcétera, etcétera, no tuvo resultado alguno, por una sencilla razón, que todos conocemos, y resulta una verdad de perogrullo, pero hay que decirla nuevamente y no debemos cansarnos jamás de mencionar esto: por la falta de voluntad política de Chile. Y obviamente en algunos momentos históricos de esas gestiones, también por errores cometidos por la diplomacia boliviana. Errores que fueron muy bien utilizados por Chile, ¿no?, para cerrar las puertas de negociaciones que estaban en curso en ese momento y dar por terminado el diálogo al más pequeño error o al más insignificante error de la diplomacia boliviana o declaraciones de los gobiernos de turno que podía haber fastidiado a Chile. Chile daba un portazo a la negociación, muchas veces con un ostensible maltrato para los negociadores bolivianos. Es importante recordar que todas estas acciones realizadas por la diplomacia boliviana, ¿no?, están documentadas y constan en el archivo reservado de la Cancillería. Archivo que además cuenta con informes muy valiosos sobre estudios que expertos bolivianos han realizado sobre el tema. En épocas pasadas, en la década del 70, se realizó el mismo ejercicio que se está realizando actualmente en el país sobre la solución del tema marítimo. Ejercicio que en ese entonces, ¿no?, fue llevado adelante por los más importantes internacionalistas de este país. Hicieron un diagnóstico, recomendaron qué es lo que debía hacer el país y obviamente esos son antecedentes que deberían tomarse en cuenta en este momento, porque ahorrarían una gran cantidad de trabajo que se está volviendo a repetir en el análisis que hace la Dirección Marítima que se ha creado recientemente. Seguramente todos estos antecedentes cargados de fracaso y frustración han sido los que han motivado a nuestro presidente, al presidente Evo Morales, a tomar la determinación de instaurar una demanda jurisdiccional de carácter internacional contra Chile. Realmente una decisión que asigna al gobierno del MAS y al presidente Evo Morales una responsabilidad descomunal, porque el resultado de estas gestiones seguramente va a figurar en las páginas de la historia de Bolivia, para bien o para mal de nuestra patria. Sin embargo, es de suponer que esa decisión adoptada por el presidente de Bolivia ha sido muy bien pensada, ¿no?, ha sido muy bien analizada por la Cancillería boliviana y tiene que estar basada en un análisis previo de altísimo rigor, jurídico particularmente, ¿no?, puesto que esta decisión de instaurar una demanda tiene aristas jurídicas bastante complejas que debían haberse evaluado antes de tomar tal decisión.
Yo precisamente en esta breve intervención voy a referirme a esos aspectos jurídicos, a esas aristas jurídicas. Y en primer lugar voy a mencionarles a ustedes, sé que muchos porque escuchan la prensa y ven programas de debate sobre el tema, conocen que los procesos de solución de controversias entre estados, ¿no?, tienen ciertas particularidades que ajustan el accionar de los estados a lo que dispone la norma convencional internacional. Y en ese sentido debo decirles que las controversias entre estados deben estar, la solución pacífica de controversias entre estados debe fundamentarse en dos principios que son pilares de toda esa maquinaria procesal: el principio de libre elección de los medios y el principio de sumisión voluntaria a la jurisdicción internacional. Es decir, que ningún Estado podrá ser constreñido, obligado a acudir a un tribunal internacional sin autorización suya. Es decir, ningún Estado puede ser obligado a apersonarse a un proceso judicial si previamente no ha prestado su consentimiento. Consentimiento que puede prestarlo de diversas formas, de acuerdo a lo que establece en este caso el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Podrá prestarlo a través con la firma de un tratado, con la firma de un acuerdo, de un compromiso o con señales claras de estar dispuesto a someterse a la jurisdicción internacional para dirimir un caso específico. Bien, además de que previamente se debe manifestar esa voluntad soberana de los estados, quiero mencionarles que existen dos posibilidades, o sea, dos vías para solucionar las controversias entre estados. Una, la vía judicial, es decir, a través de un juicio basado en derecho o en equidad también, ¿no?, que debe interponerse ante el único Tribunal Internacional de carácter permanente que juzga a los estados, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y por otra parte está la vía arbitral, que es un procedimiento cuasi privado, ¿no?, donde también concurren los estados a solucionar sus controversias, ¿no?, ya sea en derecho o en equidad. Estos dos caminos tiene Bolivia para poder hacer valer sus derechos o presentar, incoar la anunciada demanda del gobierno. Bien, si Bolivia optara por recurrir a la vía judicial, es decir, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esa demanda debe ampararse necesariamente en el Tratado de Solución Pacífica de Controversias para los Países Americanos, denominado también Pacto de Bogotá, suscrito el año 1948. Tanto Bolivia como Chile son parte de ese instrumento jurídico. Pero bien, existe un problema que afecta las pretensiones de Bolivia de presentar una demanda, un problema generado por el artículo 6º del Pacto de Bogotá, que señala que los mecanismos previstos en ese pacto no se van a aplicar a aquellas controversias que hubiesen sido zanjadas a través de un tratado internacional con anterioridad a la aprobación de este pacto. Entonces, inmediatamente los bolivianos pensamos en el Tratado de 1904, tratado que establece límites entre Bolivia y Chile, aprobado con anterioridad a la firma del Pacto de Bogotá. En ese sentido, percibida Bolivia de este artículo que inviabilizaba cualquier pretensión boliviana, presentó una reserva, formuló una reserva a ese artículo. Una reserva en el momento de la suscripción, en 1948, pero además ratificó su reserva recientemente en junio de 2011, cuando se ratificó el Pacto de Bogotá. Bolivia reiteró su reserva, indicando que para Bolivia, ¿no?, los mecanismos de solución de controversia del pacto Bolivia consideraba que debían aplicarse en aquellos casos, ¿no?,
cuyos tratados, ¿no?, resultaban lesivos a una de las partes, es decir, cuando el tratado resultaba injusto para una de las partes. Inmediatamente Chile también opuso una reserva indicando que toda reserva debe ajustarse al principio de reciprocidad. Es decir, en ese sentido, Chile no aceptaba la reserva de Bolivia y por lo tanto ese artículo no resultaba vinculante, es decir, la reserva de Bolivia no resultaba vinculante para Chile, dejando intacta la vigencia del artículo 6. En ese sentido, ¿no?, si Bolivia presentara una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, seguramente la Corte Internacional de Justicia podría rechazar esa demanda argumentando que el Tratado de 1904 es anterior a la firma del Pacto de Bogotá. En ese sentido, prácticamente in limine estaría rechazada nuestra demanda. Bien, si nuestra demanda no se puede viabilizar a través de la Corte Internacional de Justicia y de la vía judicial por los motivos señalados por este artículo 6 del Pacto de Bogotá, Bolivia tiene otro camino, que es el de recurrir a la vía arbitral. En ese sentido, ¿no?, Bolivia, respaldada en el Tratado de Arbitraje que suscribió el año 1907 con Chile, podría pedir a la Secretaría General del Tribunal Permanente de Arbitraje, ubicado también en La Haya, ¿no?, que notifique a Chile con la decisión de Bolivia de instaurar una demanda. Esta demanda tendría que ampararse en este Tratado de Arbitraje de 1907, que a su vez señala que cualquier controversia emergente de la interpretación o del cumplimiento del Tratado de 1904 se lo va a resolver a través de la vía arbitral, aplicando la Convención de La Haya de 1899. Menciono estos instrumentos jurídicos porque en ellos existen cláusulas que dificultan las pretensiones de Bolivia. Bueno, precisamente este convenio de La Haya sobre solución de conflictos entre estados, aprobado en 1899 y del cual también es parte Chile, en reiterados artículos señala que para que dos estados puedan recurrir al arbitraje para solucionar sus controversias, deberán con carácter previo firmar un compromiso en el que detallen una serie de aspectos procesales y administrativos. Entre ellos, por ejemplo, determinar específicamente cuál es la controversia que va a dirimir el tribunal arbitral. Segundo, establecer cuál va a ser la forma de elección de árbitros, establecer procedimientos, establecer cuál va a ser el idioma el que va a substanciar el arbitraje, el tribunal arbitral, etcétera, etcétera. Y es muy probable que Chile se rehúse a firmar ese compromiso para poder instaurar la demanda arbitral. Ahora bien, si nosotros confiamos en que Chile, ¿no?, va a cumplir de buena fe el Tratado de Arbitraje de 1907, no tendríamos que preocuparnos y daríamos como un hecho el que Chile acceda a firmar ese compromiso que nos permita nombrar árbitros y poner en marcha esa maquinaria procesal arbitral, ¿no? Justamente hoy día estuve leyendo las declaraciones del canciller de la República de Chile, las declaraciones del ministro secretario de la Presidencia de Chile, donde reiteradamente mencionaba, ¿no?, que cualquier negociación con Bolivia debía excluir la revisión del Tratado de 1904 porque los chilenos eran respetuosos del derecho internacional y para ellos los tratados eran intangibles, irrevisables y los tratados debían cumplirse de buena fe. En ese sentido, pues, si
tocara que los chilenos cumplan de buena fe todos los tratados que han suscrito, tendrían que cumplir también de buena fe el Tratado de Arbitraje de 1907 y acceder a una acción arbitral. Pero esa iniciativa debe partir de Bolivia. Yo considero que el incursionar en una demanda jurisdiccional, ¿no?, en medio de esta bronca que existe en este momento, prácticamente es inviable. Yo creo que Bolivia debería persuadir a Chile de definir de una vez por todas este conflicto por la vía judicial o arbitral. Yo particularmente soy partidaria de la vía arbitral porque hemos visto lo difícil que resultaría instaurar una demanda en la Corte Internacional de Justicia, prácticamente imposible en mérito al Pacto de Bogotá. Sin embargo, la posibilidad de instaurar una demanda por la vía arbitral es esperanzadora si Chile se allana al cumplimiento del Tratado de Arbitraje de 1907. Eso es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Les voy a comentar para terminar con esta intervención. Dentro del derecho del arbitraje nacional o internacional, existe una posición doctrinaria que rechaza la efectividad, la suficiencia de las cláusulas arbitrales y de los tratados de arbitraje que son demasiado amplios. Dicen, no tienen eficiencia, no tienen la fuerza jurídica para obligar a las partes a ir al arbitraje, porque son cláusulas o son tratados demasiado amplios donde no se han especificado algunos temas que son importantes, por ejemplo, cuál es la controversia que se va a dirimir o quiénes van a ser los árbitros o cómo se va a elegir a los árbitros. Entonces, es muy probable que Chile señale que el Tratado de Arbitraje de 1907 es insuficiente y consecuentemente se rehúse a firmar ese compromiso que daría pie, que sería el único instrumento que lo obligue a ir al arbitraje. Bien, ese es un breve análisis sobre las connotaciones jurídicas que tienen todas las vías jurisdiccionales de solución de este conflicto. Hoy decía el presidente de la República que este es un tema demasiado complejo, que el diseñar la demanda nos llevaría 4 o 5 años, como mencionaba el canciller de la República, indicando también que ese tiempo le llevó a Chile, a Perú, preparar la demanda contra Chile en el diferéndum que tiene actualmente en la Corte Internacional de Justicia. Pero quiero decirles que el diferéndum marítimo entre Bolivia y Chile no tiene nada que ver con el diferéndum marítimo que tiene Chile y Perú. Son temas absolutamente diferentes en la sustancia, en el fondo de la controversia. Entonces, yo particularmente considero que este análisis que está llevando adelante la Dirección Marítima, Diremar, no debería prolongarse por mucho tiempo. Está claro que el primer paso, que es el que es referido en este momento, el establecer cuál es la vía más adecuada, si la judicial o la arbitral, está demasiado claro y no demandaría mucho tiempo el tomar una decisión. Lo que sí es preocupante pensar que en cualquier momento, cuando pase el tiempo y el gobierno no hubiese tomado una decisión para presentar la anunciada demanda, atribuya a factores externos la imposibilidad de hacerlos. Esperemos que el gobierno sea serio, consecuente, respetuoso con el pueblo boliviano en este tema que es verdaderamente sensible para todos nosotros. Gracias, muy amable.